renovación. Ahora me llama mucho la atención porque en Isaías, me acompaña por favor al libro de Isaías 53. El Señor nos compara constantemente con las ovejas. Yo también me he preguntado, Señor, ¿por qué no nos comparaste con un león? ¿Por qué no nos comparaste con un caballo? Con un corcel, ayúdeme, con una hiena. No, eso no hablemos de eso, gracias. Pero con ¿qué le digo yo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con un águila. Pero siempre nos comparó con una oveja. Distraídas, débiles, porque la oveja es supremamente distraída, la oveja es débil, la oveja es desobediente. ¿Sabía usted que las ovejas son medio desobedientes? Una cantidad de cosas. Yo decía, ¿por qué no con un león? ¿Qué sé yo? Con un elefante al menos. Algo que pese, que tenga. No, nos comparó con una oveja. Porque todo animal, en su gran mayoría, puede de alguna manera ser salvaje, pero hay un animal que nunca podrá ser salvaje y nunca podrá sobrevivir por sí misma, la oveja. Y toda oveja requiere de un buen pastor o de un pastor, ¿sí? Y no le estoy hablando de nosotros los pastores humanamente, le estoy hablando del pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor perfecto, bueno, es el único bueno. En la tierra nunca hubo un hombre perfecto, sino solo Jesús. El que nunca falló, el que nunca se equivocó, el que siempre tuvo en equilibrio todas las cosas. Fue 100% Dios y fue 100% humano también Jesús. Fue tentado y fue atacado. Ahora mire Isaías 53, por favor, verso 6. Dice la Biblia, con esto termino, pero con esto al final va a entender este texto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cómo qué? O sea, la oveja es la que se descarría. La oveja es la que sale del redil. Por eso el Señor siempre nos compara con las ovejas. Siempre tenemos tendencia a irnos. Por eso Él, en su amor y su misericordia, una y otra vez vuelve y nos centra, vuelve y deja las 99 y se va por una. Pero en ese una y otra vez hay muchas cosas que tenemos que aprender en esta mañana. Dice aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿más quién? Cargó, dice aquí, en él el pecado de todos nosotros. En él. ¿Ese él a quién se está refiriendo? A Cristo, a Jesús, a Yeshua, como dice el hebreo. Se está refiriendo a nuestro Salvador. Él fue el que cargó eso. Pero mire cómo nos compara constantemente con una oveja. Ayer aprendimos que en el tema del avivamiento, uno de los temas del avivamiento es que uno, para poder liderar a los demás, primero tiene que aprender a liderarse a sí mismo. Yo no puedo liderar la vida de alguien si en esa área yo no me la estoy liderando a sí mismo. O sea, el ejercicio comienza en nosotros mismos. Pero la oveja, por naturaleza, no puede liderarse a sí misma. Ojo con esto. La oveja por sí misma no puede pastorearse, no puede salvaje, no tiene con qué, porque no tiene cómo enfrentarse. Ni siquiera puede escarpar las grandes montañas, porque cuando la oveja que se tira de cabra, como muchos, va y se mete a los riscos, a las montañas y coge ahí, taca, porque como ve una cabra haciéndolo, cree que tiene la capacidad y los cascos y ni siquiera tiene eso. O sea, si Dios nos comparó con ovejas es por alguna vaina, que es la que tenemos que descubrir. La tendencia a hacer cosas diferentes, una y otra vez a equivocarnos, pero una y otra vez Dios también a restaurarnos. Dígame amén por eso. Por eso la Biblia dice 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Tenemos tendencia a eso. Y yo de alguna manera peleaba porque el Señor no nos puso como ese comparativo a un animal más feroz, un animal más fuerte. Pero no, dijo no. Ustedes son como ovejas. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y quiero hablar un poco sobre eso, sobre la oveja. ¿Por qué la oveja constantemente tiene que el pastor ir renovando ciertas circunstancias en ella? Y una de las cosas que siempre va a pasar por la oveja
dentro del plano del pastor es que toda oveja requiere de una corrección. Ya le voy a explicar qué quiere decir la palabra corrección. Yo hablo mucho sobre esa corrección, pero mire bien. Resulta que la oveja es un animal distraído, es un animal débil, es un animal desobediente, es un animal que le gusta lo de afuera. Siempre tiene tendencia, aunque la crea ahí con lanita y inocente y no mira nada, como medio asolapadita. ¿Usted ha conocido una oveja por ahí asolapada? ¿O un ovejo solapado? Eso. Y comienza como que no, como que sí, pero siempre ella está mirando para afuera. Por eso se salta el redil, se brinca el redil, dice el pastor. Y la oveja va un momento, salta, y una y otra vez el pastor va y la trae, deja las 99 y se va por allá, dice la Biblia, y va y la trae y vuelve y la mete. Le da un par de oportunidades. Esto está registrado para los pastores, para los que realmente han pastoreado. Nosotros tuvimos ovejas acá, ¿no se acuerdan? Tiene una granja. Para los que han pastoreado, eso no es pastoreo realmente, eso era una granja ahí. Pero pastorear. Dicen que la oveja salta, llega tanto, recurre tanto, que hay algunas que salta, él las entra, pero hay unas que siguen saltando. Ya la cogieron de maña, siguen dando la vuelta a oriente. Una y otra vez, diga conmigo, una y otra vez. Vuelven a irse, vuelven y se descarrían. Por eso Jesucristo tuvo que venir a la tierra. Ahora, llega un momento donde el pastor dice no más. Y así sucede. La oveja, dice los que crían a ovejas, los pastores dicen que les parten una pata. Eso debe ser muy doloroso, ¿no? Que un pastor que ama a su oveja tenga que partirle una pata. Porque en el uno y otra vez, diga conmigo, uno y otra vez, hay un límite. Aunque otra vez tengamos que ver, y aunque otra vez Dios nos perdona, y aunque otra vez Dios nos quiere restaurar, y aunque otra vez Dios nos está hablando, el miércoles festivo nos habló una cosa, ayer todo el día 8 conferencias nos habló, pero otra vez hoy domingo usted está acá, y el miércoles estaremos en academia, y una y otra vez llega un momento donde otra vez se termina, al menos en determinada parte de nuestra vida. Y llega, dice la historia, que el pastor coge su oveja y le parte la pata. Y lo tremendo es que el mismo que se la parte es el mismo que se la arregla. Pero escuche bien, el pastor coge y le hace como la entablilla, como se le pone la venda, perdón, y la guarda y la entra nuevamente. La ovejita por un tiempo sigue cojeando, pero finalmente con el tiempo se recuperó. Pero hay una característica con esa oveja que está registrado, que es algo verídico, no es una historia, no es una fábula. Esa oveja en especial, la que una y otra vez se saltó el redil, pero finalmente el pastor dice, esto ya no va a cambiar sino de una sola manera, y le parte su pata, se la cura, se restaura. Esa es una oveja que permanece siempre, después de esa circunstancia, siempre permanece pegada a su pastor. Por inercia desarrollan un apego, por naturaleza desarrollan un apego a su pastor, no un odio. Y vuelvo y le digo, yo no estoy hablando del pastor del aire de tu casa, estoy hablando de Jesucristo. De la una y otra vez que Cristo ha tenido que corregirnos en determinada área. Por eso, cuando Dios nos corrige a nosotros una y otra vez, a pesar de que Él tiene múltiples de oportunidades para nosotros, cada vez que Él tenga que corregirnos, cada vez que nosotros nos equivoquemos, Él va a tener que corregirnos. Pero nunca Dios te va a corregir una y otra vez para que te alejes, sino para que más lo ames. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Y si Él nos compara con la oveja, y la oveja se apega al pastor, se enamora del pastor, dice que se convierte en la más obediente. Bueno, pues cualquiera que le parta una pata, uno se mira a esa pata y uno dice, no, yo no me voy a volver a dejar partir la pata, pues. Se apega a ese pastor, ese animal, hablemos del animal, se apega, se vuelve obediente, nunca más se vuelve a saltar el redil. Hasta ahí le llegó Él otra vez a la oveja, después de la corrección. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Bueno, ¿qué tiene que ver con el tema? Siento que esa palabra corrección en este ejemplo de la oveja y el pastor tiene que ver mucho con la renovación. Dios quiere que nosotros
constantemente estemos renovando nuestra manera de pensar para que no tengamos que ser tanto corregidos en el transcurso de nuestra vida. Mire lo que dice Romanos. Voy a hacerlo a leer este texto y no leo más. Romanos 12:2. Dice aquí: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una y otra vez o otra vez significa renovación en la Biblia. Constantemente usted tiene que estar renovando. No podemos adaptarnos a un sistema sin que la palabra no nos venga a renovar, porque nos quedamos, si no hay renovación, no habrá otra vez. Si no renuevas tu manera de pensar, no habrá una nueva oportunidad de parte de Dios. Y al no haber una renovación, entonces tiene que venir Mire lo que dice acá: de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, diga conmigo, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No existe hombres perfectos, pero sí existe la voluntad perfecta de Él en los hombres. Mi voluntad, mi hombría, mi manera de ver el mundo, mi manera de ser, mi carácter y todo lo demás no son perfectos, pero Dios sí es perfecto y su voluntad sí es perfecta. Pero ¿cómo vemos la voluntad? La perfecta voluntad del pastor no es partirle la oveja, o la voluntad del pastor no era partirle la oveja a la pata, la pata a la oveja. Usted solo se ríe en mis equivocaciones. Usted tiene un ñero por dentro. La pata a la oveja era que la oveja de alguna manera renovara su manera de actuar y que no, dice acá, se conformara a estar yendo y viniendo. Ahora, cuando yo voy a la palabra y encuentro esta historia, entiendo que corregir definitivamente es amar. Pero ¿sabe algo? Me sorprende cómo el diablo, de alguna otra manera, al no ir otra vez, diga conmigo, otra vez, a buscar la presencia de Dios, a buscar sus lineamientos, a buscar sus principios, a buscar la palabra, cuando dejas de ir a Él en oración, cuando dejas de adorarle, cuando una y otra vez no te importa perderte la alabanza, la adoración, llegar a tiempo a la palabra. ¿Está escuchando, iglesia? Una y otra vez, diga conmigo, una y otra vez. Perdemos tantas cosas agradables y buenas. ¿Les gustó la canción? La última canción que los chicos ministraron es de nuestra casa. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios por eso? Ya estamos dejando de control C, control V y estamos creando nuestra propia adoración. La propia adoración de esta casa para Dios. Un holocausto, una ofrenda, dígame amén. La oveja entendió solo hasta cuando el pastor la corrigió. La oveja entiende, por eso Dios nos compara, y muchas veces usted y yo solo entendemos hasta cuando Dios nos corrige. Hasta cuando de verdad perdemos algo que no queríamos perder. Hasta cuando ya entendemos muchas de las cosas que hemos dejado de vivir. Pero mira aquí está la clave. Dice aquí: no os conforméis a este siglo. Hace un poquito, llévale el micrófono a Cristian, por favor. Hace un ratito estaba hablando con Cristian ahí y le pregunté sobre el negocio que él se mueve. Él es un experto en muchas cosas de inmobiliarias y le pregunté: ¿cómo va el negocio? Y me dijo, estábamos hablando y Cristian me decía: Paz, la cosa está un poco complicado porque ha cambiado bastante la tendencia a nivel inmobiliario. Han cambiado mucho las cosas. Y me llamó la atención porque me contó el modelo, de alguna manera, de este siglo, de estos momentos, cómo cada vez más se está cerrando la oportunidad a la familia. Cristian, yo te hice una pregunta y te dije cómo va el tema, y tú me contaste sobre cómo hoy en día el tema inmobiliario está cambiando y por qué está cambiando. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, básicamente por dos cosas puntuales, y es la primera es el cambio generacional que se está dando. Históricamente, o mejor, conocemos generaciones como X, Y, los millennials, ahorita se vienen los centennials, y los grandes estudiadores del comportamiento del ser humano definieron una tendencia de una generación que está pegando cada vez más fuerte hoy en día, que define
los Dinkers, D de dedo, I de iglesia, NNN, K de kiosco, Dinkers, que significa en inglés Double Income No Kids, doble ingresos no niños. Básicamente porque las personas hoy día no quieren tener hijos y prefieren, digamos que de forma quizás un poco pensando en uno solo, en viajar, en hacer otro tipo de cosas, y prefieren tener mascotas. Hoy día, que esa viene la segunda parte, pastor. O sea, la primera es, ¿los qué es? Las generaciones, los Dinkers. En español. Doble ingresos no niños. Ok, mire cómo es, doble ingresos, no niños. Ayer enseñamos, ya sigues con la segunda parte. Ayer enseñamos que el avivamiento de una persona no está en él, sino está en la familia. O sea, nosotros ya hoy en día el avivamiento se ha apagado, el egoísmo está, y tenemos un país más triste y más enojado porque estamos trabajando solo para nosotros. Ya el yo es una de las plataformas más fuertes hoy en día. Todo se hace para mí. Y realmente Dios está buscando avivarte y avivarme, pero para que podamos transferir eso a otra generación. Pero mira aquí, dice aquí, doble ingreso, 0 hijos. O sea, para este siglo, los hijos no son una herencia, sino un gasto. Si la Biblia dice que herencia son los hijos, herencia de Jehová son nuestros hijos. O sea, para los que vivimos en Dios, tener hijos es más bendición, no menos bendición. Pero hoy en día es lo contrario. ¿Qué quería la oveja? Saltarse el redil para no tener que estar ahí en una casa, no tener que tener unos lineamientos, un límite, sino ser ilimitado, como quizás lo es una cabra salvaje. No tiene pastor, no tiene hora de entrada, no tiene hora de llegada, puede brincar por donde quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese siglo nos está llevando a eso. Por eso la Biblia dice: no os conforméis. No podemos permitir que esa generación que está afuera, o la joven que está aquí, los jóvenes que están aquí adentro, se conformen a este siglo, si no es por medio de una renovación, o sea, por medio de una otra vez. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Sigue, Cris. Y lo segundo es que las personas, hablando del tema inmobiliario, se están moviendo de 120 metros cuadrados a 70 metros cuadrados. Digamos que ha tenido un cambio la dinámica. Pero adicionalmente, según estudios de la empresa en la que trabajo, 2018 versus 2017, se incrementaron más del 50% las búsquedas de apartaestudios como tal. Han tenido un fuerte crecimiento de apartaestudios. Y hace poco estuve en una charla en donde estuvieron algunas constructoras importantes como Oikos, como Constructora Bolívar. Esto. Y hoy día, o mejor, antes era tener un valor agregado, un gimnasio, era tener valor agregado, un barbecue, que digamos que hoy es un parque para niños. Un parque para niños, exactamente. Hoy día, pues, según las mismas constructoras, están haciendo edificios o conjuntos en donde ya el valor agregado son las guarderías para animales como tal, porque esa es la otra parte. No tienen niños, pero sí tienen un perro, 2, 3, 4, yo qué sé, un gato, etcétera. Entonces eso se está convirtiendo como en el valor agregado de comprar un apartamento hoy día. ¿Cómo la vieron? El valor agregado es no un parque, no un barbecue para estar en familia, no un gimnasio ya para mantenerse en forma, sino una guardería canina dentro del mismo conjunto para que salgan y dejen a su perro, porque es un perro. El mío se llama Mati, otro se llama Kaiser, Blue y Red, ¿verdad? Eso, el Red es el negrito ñero que llegó un día y no se quiso ir, pero en toda familia hay un ñero. El nuestro, el suyo, porque usted igual está aquí en la iglesia, se llama Red, es uno negro y es el más caspa de todos, pero bueno. Ahora, el valor agregado es colocar guarderías caninas. Aunque no lo crea, eso es que están mandando una tendencia y que están intentando desviar un propósito porque quieren conformarnos a este mundo. Y sabe algo, nosotros, a pesar que
eso esté sucediendo, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos a una renovación, a renovar nuestra manera de pensar, iglesia. Nosotros no nos podemos conformar a eso. No podemos conformarnos. Yo quiero a mi perro, pero nunca superará la compañía de un hijo. Nunca podrá ser igual. Yo lo amo. Ese perrito tiene 14 años con nosotros. Me lo he llevado a Argentina, ha ido y ha venido. Vivió con nosotros fuera del país. Pero nunca podrá tener el efecto que un hijo. Ahora, ¿por qué? Uno definitivamente no sabe qué es ser padre, no sabe qué es ser hijo hasta cuando usted no tiene sus hijos. ¿Qué le ha pasado a estos chicos o a esta nueva generación? ¿O cuál es la tendencia? Que ni siquiera lo logren, sino que se conformen a una mascota. Y esto es el pan diario de nuestra sociedad. Que se conformen a un animal, pero que nunca puedan sentir lo que es tener un hijo. Y ahí voy. Porque al no tener un hijo, nunca vas, bueno, puede que muchos no lo tengan también, ¿no? Pero eso ya es un tema muy sesgado, muy preciso, digámoslo así. Pero en su gran mayoría se debe hacerlo. ¿Por qué? Porque yo comprendí a un padre terrenal el día que fui padre. Pero también he aprendido a leer, escúchame bien, la mente de Dios como padre, gracias a que he aprendido a pensar como padre. No sé si me estoy dando a entender. Y he aprendido a una y otra vez entender a mis hijos. Así mismo Dios lo ha hecho con nosotros. Porque hay una intolerancia en esta sociedad y tenemos un país más triste y más enojado, porque hay una generación ya medio madura de 30, 40 años que no han experimentado eso de ser padre, o de 30, 50, y se vuelven intolerantes. Y no hay cosa que a uno más lo sensibilice que los hijos. Y eso tiene que ser una tarea de renovación. Tenemos que aprender a renovar nuestra mente. Yo he aprendido a conocer a mi Dios como padre, no como juez, no como castigador, hasta que no entiende. Pero la generación hoy en día no quieren tener hijos. Y voy y le digo, no necesariamente tenga que tenerlos usted, por a la brava pues. Pero entiendan que hay una oportunidad y una bendición con los hijos. ¿Y cómo se va a cambiar esta sociedad si no renovamos nuestra manera de pensar y no nos conformamos con lo que nos están ofreciendo hoy en día? O sea, si no quiere tener hijos, no lo tenga, pero no reemplace un hijo con un perro. Es simplemente eso. Yo tengo sobrinos ya maduros, casi a puertas de casarse, que confiesan constantemente que no van a tener hijos. ¿Que para qué hijos? Sobrinos míos. Y yo les he dicho, usted se va a perder esa oportunidad, brother. Si sus padres hubieran pensado así como ustedes piensan, ustedes no habían nacido. Pero tuvimos que venir renovando. Pero hoy en día se está cerrando la oportunidad a la familia cuando Dios quiere votar y desatar un avivamiento. No en las iglesias, mega iglesias, simplemente como lo quizás mañana lo haremos, pero sí como familia. Porque el tiempo, el avivamiento de los últimos tiempos no van a ser las iglesias, bájese de esa nube. El avivamiento de los últimos tiempos van a ser familias allá afuera siendo bendecidas, donde quiera que estén. Que todo lo que sus manos y sus pies toquen sea multiplicado. Luz en medio de las tinieblas, ¿sabía usted eso? El avivamiento que ayer hablamos durante todo el día no fue una dinámica. Yo le dije a los conferencistas, no vamos a hablar de la dinámica de una iglesia. Vamos a hablar de la dinámica que necesita el mundo, una familia. Y mire lo que el mundo nos está proponiendo. Venga, no tenga hijos, tenga perritos. ¿Sabe cómo se aseguraba la bendición de una a la otra? Era generacionalmente. No esperando a que alguien tomara lo que usted va a hacer. Yo solo le pregunto, con el tiempo vamos a entender eso. ¿En quién piensas depositar toda la bendición que Dios ha prometido que te va a dar?
hay que hacer una renovación. Por eso el otra vez de Dios es un tema de renovación, iglesia. Y dice la Biblia, acompáñame, transformados por medio de la renovación de vuestro. O sea que está diciendo, entiendan que eso no es lo que Dios quiere. Entiendan que Dios tiene mejores cosas para usted y para mí. Entiendan o entendamos juntos que Dios tiene algo más allá de lo que la sociedad nos quiere dar. Que en Dios siempre va a haber una otra vez. La Biblia dice, el enemigo se te vendrá contra ti por una, pero irá por 7. Dígame amén. Siempre Dios te va a dar 7 estrategias para vencer un problema. No 1, 7. Que tú dejas locos a tus enemigos. ¿Y por qué le hablaba de la intención ayer del avivamiento? Porque hay una historia bíblica en Crónicas 20. No tengo tiempo para leerla, solo usted va todo el capítulo de Crónicas 20. Ya habla de un rey llamado Josafat. 2 reyes de la tierra se enfrentan contra él, le quitan la felicidad, quieren atacarlo. Vienen con un ejército grande y la única manera de que pudo vencer y confundir a sus enemigos fue viniendo y alabando a Dios. Le leí un capítulo completo en 30 segundos. Y yo pienso que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Si tú no renuevas nuestra mente, mañana lo que hoy amas, mañana lo vas a odiar. Mañana lo que hoy le llamas bueno, mañana le vas a decir eso es malo definitivamente. Si no hubo una constante renovación. Si no hubo el otra vez. Y el otra vez del Señor es renueva tu manera de pensar. Piensa diferente. Pensar diferente cuesta, pero se puede. En Dios todo se puede, porque para el que cree todo le es posible, iglesia. ¿Lo está tomando o no? Hay una historia que me llamó mucho la atención, que me gusta harto y quiero compartírsela en esta mañana. Había un hombre, un viudo rico. Es una historia real, sucedió. Un hombre que enviudó y quedó con muchas riquezas, demasiadas riquezas, pero tenía un hijo. Cuenta la historia que ese hombre le gustaba mucho el arte. Tenía mucho dinero, era un multimillonario y le gustaba mucho el arte. Puros Monet, Van Gogh, toda esa gente de cuadros. Los que saben de eso, saben de qué estoy hablando, porque ahorita, ¿quién es Van Gogh? Nosotros los cultos sabemos de qué estamos hablando de eso. Y el hombre le gustaba mucho el arte y compraba muchos cuadros y mucha arte y tenía pues como que se deleitaba de alguna manera de esa manera, era el gusto que él tenía. Pero en un momento dado su país entra en guerra y le pide a su hijo, el país le ordena a su hijo que tiene que ir a la guerra. A pesar de que era un hombre muy poderoso económicamente, su hijo tuvo que ir a la guerra. Y cuenta la historia que en esos tiempos de batallas de guerra, llega un momento dado, de una noche, le llegó al papá un telegrama diciéndole que su hijo había muerto en combate. El padre pierde a su hijo en un combate entre una nación y la otra. Un hombre supremamente poderoso, un hombre grande, un hombre de mucha arte, acababa de perder su hijo en combate. El padre durante mucho tiempo duró con un desánimo muy fuerte, una depresión muy fuerte, un dolor muy fuerte por la pérdida obviamente de su hijo. Tenía todo, pero finalmente al mismo tiempo no tenía nada, porque no tenía en quién depositar eso. Y no lograba renovar ese momento difícil, no lograba salir de ahí. Y noche tras noche vivía en un estado de depresión. Le estoy contando una historia que sucedió. Llega un momento dado donde en una Navidad, una noche fría de Navidad, con mucha nieve, mucho frío, golpearon a la puerta. Y era un soldado amigo de su hijo, que estuvo en el tiempo donde su hijo estuvieron en batalla juntos. Era un amigo de su hijo. Y el soldado le dijo esto al padre, le dijo: mira, tu hijo constantemente hablaba del gusto por el arte, el gusto por los cuadros finos, por el arte, el glamour del arte, llamémoslo así. Y el padre le contesta al amigo de su hijo, le dijo: es cierto, me gustan mucho los cuadros. Y él dijo: yo no soy artista,
quizás no pinte como ninguno de estos hombres que tienes en tu casa. No pinto, no dibujo, no soy pero yo hice un cuadro días antes de que tu hijo muriera. Estábamos en una noche fría también, estábamos en el pico de la guerra, y yo dibujé un cuadro, dibujé el rostro de tu hijo. Y entonces el hombre, y quería traértelo, quizás no cuesta nada, pero es tu hijo, es la cara de tu hijo. Y entonces lo miró y le llamó la atención porque tenía rasgos de su hijo, que no era la mejor pintura, sí se parecía a su hijo. Decidió colgarlo en una chimenea y noche tras noche iba, lloraba a su hijo, lo miraba. Y es más, dice la historia que hasta hablaba con ese cuadro, cara a cara todos los días. Era la manera que acercó más a su hijo debido a ese arte. En medio de ese cuadro había cantidad de cuadros de muchísimo valor, pero él apreciaba más que ningún otro el cuadro que le acordaba a su hijo. Y me sorprende porque es una historia real. Pasó varios tiempo, pasaron un tiempo, los años pasaron y el padre envejeció y muere finalmente. Era un hombre multimillonario, pero no tenía descendencia. Al ver que el hombre murió, entonces todas sus propiedades se iban a dar en una subasta. Y vinieron hombres de todo el mundo, porque era un hombre muy famoso también y sabían que dentro de la casa de él había muchas riquezas. Vinieron hombres de todo el mundo, coleccionistas, a comprar todo lo que había en su casa. Hombres que sabían lo que él tenía dentro de su casa. Y llegaron a una subasta. Y cuando fue a comenzar la subasta, el que estaba dirigiéndola dijo que iban a comenzar por el cuadro de su hijo, o por ese cuadro. Los coleccionistas, gente de mucha experiencia, comenzaron a refutar y a pelear contra el director de la subasta, que por qué iban a comenzar por ese cuadro de un desconocido, de un soldado que no tenía ningún valor agregado, que no costaba absolutamente nada ese cuadro, que por qué no comenzaban por lo que realmente ellos habían venido, que se habían trasladado en ese entonces en tren, era lo máximo que había, no había tema. Y que se habían trasladado días enteros para esa subasta y que no podían esperar a venderse un mísero cuadro que no tenía ningún tipo de valor para ellos, y su autor era desconocido. Pero el hombre de la subasta dijo: no podemos iniciar la subasta si no se va primero este cuadro. Comenzó el debate, la molestia y todo. Bueno, nadie quería comprar el cuadro. El hombre de la subasta dice: vamos a colocarlo por $100. Le coloca un valor de $100 y le dice: esto vale $100. ¿Quién lo lleva por $100? Y comenzó, y nadie quería, nadie lo deseaba, ni siquiera costaba eso, $100. Pero dice la historia, me encanta esto, que un vecino, un amigo, un conocido de ellos, que conocía la historia, se paró, un señor ya de edad, dijo: yo conozco la historia de ese cuadro, y aunque no tenga ningún valor, conozco lo importante que era para ese señor ese cuadro. Yo pago los $100, no los tengo completos, pero los puedo completar y yo lo voy a comprar. No era un hombre adinerado. Compró el cuadro por $100. Terminada la venta de ese cuadro, entonces los coleccionistas, los que estaban presionando, los que venían por Monedo, Van Gogh, todos esos, dijeron: bueno, listo, comencemos la subasta ahora sí. Ya que se fue el impedimento, comencemos la subasta. Pero el de la subasta dijo: la subasta acaba de terminar. Entonces todo el mundo volvió y peleó: pero ¿cómo así que acaba de terminar si ni siquiera hemos comprado los cuadros que vinimos a comprar? Entonces el hombre dice: cuando comenzó la subasta, el hombre va al testamento del hombre. Él dejó un testamento y dijo: cuando comience la subasta de mis pinturas, comiencen con la pintura de mi hijo. Era una orden del difunto: tienen que comenzar vendiendo la pintura de mi hijo. Y en el testamento decía: aquel que se lleve a mi hijo se lleva
todo. O sea que el señor que compró por $100 la pintura de su hijo se llevó todas las demás pinturas por miles de dólares. Y ese es el mensaje en esta mañana. El que se lleva al Hijo de Dios se lleva todo de Dios. Eso es lo que Jesús vino a decirte, el Padre vino a decirte: el que se lleva a mi hijo se lleva todo lo mío. Dígame amén por eso. El que se lleva a mi hijo se lleva todo lo mío. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender, porque solo lo podemos entender cuando renovemos nuestra manera de pensar. El otra vez del Señor no es tanto en cuántas veces nos vamos a equivocar, sino cuánto su Hijo vive en nosotros. Cuánto su Hijo puede acompañarnos en este caminar. El otra vez es eso. No es odiar a Jesús porque hoy nos corrige a la luz de la palabra, sino amarlo más, como la oveja que tuvo que ser fracturada su pierna para comenzar a amar más a su pastor. Ese es Jesús, el buen pastor, el verdadero pastor. Pero solo se logra cuando renovamos nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y no, vuelva a poner el texto, hijo, por favor. Y no nos conformamos a este siglo, sino nos conformamos a lo que dice la palabra de Dios. No podremos jamás ver a un Dios Padre si no entendemos sus principios. No sé si me hice entender, iglesia. El Padre escribió, la última parte del testamento dice: el que se lleve a mi hijo se lleva todo lo mío. Y eso mismo dice el Padre en esta mañana. El que se lleve a Jesús en su corazón se lleva todo lo mío. Yo quiero llevarme a Jesucristo en mi corazón en esta mañana. Yo quiero que Él esté en mi corazón en todo lo que haga, porque yo me quiero llevar todo lo de Dios, que hay mucho de Dios para nosotros. Pero solo lo podemos lograr cuando comenzamos a renovar nuestra mente. O sea que otra vez, diga conmigo otra vez, Dios nos dice que no desaprovechemos la oportunidad de tener o de recibir el amor del Padre, la gracia de Cristo y la comunión con el Espíritu Santo. Ese es el todo de Dios. Pero dice la Biblia que ninguno va al Padre si no es por medio de Jesucristo el Señor. Y yo no quiero cerrar esta semana de tanto avivamiento sin antes darle la oportunidad a todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador. El que se lleva a mi hijo se lo lleva todo, dice el Señor. Y este mensaje es un mensaje para que usted definitivamente comience a vivir con la gracia de Cristo, no con el mundo que nos ofrece. No es de gracia para Dios cambiar un hijo por un perro. Nunca será de gracia. Si lo cambias es por otro tema, pero no porque creas que un hijo se reemplaza con un perro. Tenlo presente. Y muchas cosas más. ¿Dónde están cuando teníamos una mentalidad renovada y éramos grandes? ¿Por qué antes todo el mundo pensaba en grande? Un árbol, un manzano, un mango grande en la mitad de esa casa, de ese solar. Mi abuelo paterno tenía un árbol que cubría, era grandísimo. No eran puertas las que se abrían en la casa de mi mamá, eran portones que se abrían, grandísimos. Asustaban en esas casas tan grandes. Eran parqueaderos, no le miento, era un parqueadero casi igual de grande a este, el solo solar de la casa donde se secaba café. Era grandísimo, grandísimo, grandísimo. Se pensaba en grande y se tenía menos imaginación. Pero había algo en las personas en ese entonces. No era el mundo el que ahora el mundo nos está centrando, nos está encerrando cada vez más y está quitando la visión, porque le estamos colocando un valor a lo que no realmente tiene valor. El hombre dijo: yo doy los $100 por ese cuadro, pero lo que él hoy ignoraba es que el valor, y es una historia verídica, esto no es una fábula,
Lo que él no sabía es que el papá valoraba más ese cuadro que cualquier otro cuadro, porque él sabía lo que había costado ese hijo para él. Yo pienso que usted y yo tenemos que pensar de esa manera. Definitivamente a estos tiempos el mundo está esperando que nosotros le llamemos a lo bueno bueno y a lo malo malo y pare de contar, y que nos conectemos con el Señor. Nunca la oveja va a cambiar su manera de pensar como lo somos usted y yo si Dios no corrige esa manera de pensar. Y no estamos en tiempos de ofendernos con Dios, iglesia, con todo el respeto, ni con un pastor, ni con un sistema. No estamos en tiempos de salir bravos de una iglesia. Ya deja esa maña. Que no me gustó lo que dijo. Es que no se trata de que te guste, se trata de entender lo que Dios quiere y pare de contar. Por eso es que la sociedad está como está, porque ya a nuestros hijos no les gusta lo que decimos. Pero ¿qué camino? ¿Hacia dónde va esta sociedad? A conformarse con lo que este siglo está diciendo que se haga, a conformarnos con el sistema de familia que allá afuera están diciendo.